es posible, lo tengo que hacer en 35 minutos. Borro pizarra y hago tragedia griega. Por eso el tema es grande, el tema es enorme, es grande. Entonces, en la medida en que ustedes puedan luego preguntar si hay dudas, encantado. La señorita me va a transmitir las dudas de ustedes, ¿ya? O con el micrófono abierto o a través del WhatsApp o del chat. Bien, cuando hablamos de épica griega, estimado estudiante, hablamos del siglo XII hasta el siglo VII antes de Cristo. Cuando hablamos de la épica, atención alumnos, hablamos del siglo XII hasta el siglo VII antes de Cristo. Ahí surge la épica griega, en ese rango, ¿Perfecto? Bien. ¿Y qué periodo es? Se le llama periodo jónico. Cuando hablamos de la épica griega, estamos hablando, atención, del periodo jónico. Del periodo jónico. Se le llama también jónico o arcaico. El periodo jónico o el periodo arcaico. Siglo XII al 7 a.C. Hay 4 escritores que uno tiene que recordar en este periodo jónico o arcaico. Uno de ellos es el que está acá, Homero, nacido el 9 antes de nuestra era. Nacido el 9 antes de nuestra era. ¿Correcto? Pero hay también, junto a Hesíodo, un escritor más en la épica. Perdón, junto a Homero hay un escritor más en la épica, Hesíodo. No te olvides, paralelo en los tiempos de Homero, en el periodo jónico, hay un escritor llamado Hesíodo que te habla de la cosmogonía griega. ¿Cómo es que surge Urano? ¿Cómo es que surge Zeus? ¿Cómo es que Zeus se convierte en el dios principal de la religión griega? Su obra se llama Los trabajos y los días. Los trabajos y los días. Y otro texto se llama la Teogonía. La Teogonía. Teo Dios. Gonía formación. Esto es de la formación de los dioses. Los trabajos y los días es sobre el cultivo del campo. El cultivo del campo. 2 obras de Hesíodo. Los trabajos y los días y la Teogonía. Luego pongo a una dama. Voy a comentar 2 escritores, además de Homero. Hesíodo y de una dama. Safo. A ella le llaman Safo de Lesbos. Safo de Lesbos. Lesbos era una isla donde ella vivía y en esa isla muchas mujeres iban porque ella enseñaba el arte del canto y el arte del baile. Cantar y bailar con gran sensualidad para seducir a los varones. Y producto de esa sensualidad del arte del cantar y el bailar, está esta obra, Monodias. Oda a Afrodita. Oda a Afrodita. Las obras de ella, de esta dama, son las Monodias y la Oda a Afrodita. El primero Hesíodo es épico y el segundo es lírico. Por favor, es lírico. Entonces, junto a Homero, destaca un épico Hesíodo, épico, mira, épico. Y en la lírica, Safo. Y en la lírica, Safo de Lesbos. Volvemos a Homero. Recuerda que Homero era ciego. Dicen que en griego, el nombre Homero
Y yo he encontrado en 2 libros, Homero es ciego. Por lo tanto, su nombre no era Homero. Dicen que el nombre verdadero de Homero era Melesígenes. 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 Melesígenes, ¿correcto? Su nombre era Melesígenes. Nacido el 9 antes de Cristo, el 800 y tanto antes del nacimiento de Cristo o antes de nuestra era, ¿no? Que su nombre verdadero era Melesígenes, que él perdió la vista a los 17 años producto de un glaucoma. Entonces se dedicó a cantar hazañas de héroes. Y cuando uno canta hazañas antiguas, cuando tú cantas hazañas antiguas, se habla de una era diferente a un rapsoda. Un rapsoda es más moderno, es el canto más bien de la lírica. En cambio, el canto antiguo, el canto de la antigüedad épica, eran los aedas. Homero no conocía la escritura. En la época jónica, atención alumnos, en la época jónica no se conocía la escritura. Por ello era el arte del canto. Por ejemplo, él cantó la ira de Aquiles. La ira de Aquiles. Y luego los viajes de Ulises. Los viajes de Ulises. Él dice que cantaba, iba de pueblo en pueblo, y cuando estaba joven cantó un poema sobre un semidios llamado Aquiles, su ira. Y después, cuando se mandó escribir el texto, tenía 15.674 versos. Y los viajes de Ulises en 12.110, pero todos ellos en 24 cantos. Posteriormente, la obra fue llevada a la escritura. ¿No es cierto? Fue llevada a la escritura. Profe, ¿quién lo llevó a la escritura? Un gobernante llamado Pisístrato. Lo pongo acá. Pisístrato. Él hizo componer los cantos de Homero. Él hizo componer en 15.674 y en 12.110 hexámetros dactílicos. ¿Quién? Pisístrato era un gobernante griego para unas fiestas que se llaman las fiestas panatenaicas. Para las fiestas panatenaicas. Para esas fiestas fue escrita la Ilíada y la Odisea, que luego se le va a llamar la Ilíada y la Odisea. Es la que vamos a explicar ahora. La Odisea es el canto de los viajes de Ulises y la Ilíada es el canto de la cólera de Aquiles, ¿correcto? Bien, hemos visto brevemente siglo XII al siglo VII a.C., el periodo jónico. Les dije que hay 2 escritores que me gustaría que recordaran, Hesiodo y Safo. Y les dije que Homero es del 9 AC, era ciego, su nombre era Melesígenes, era un aeda porque cantaba, nunca escribió, y en su juventud cantó la ira de Aquiles, y en su vejez cantó los viajes de Ulises. En su vejez los viajes de Ulises y en su juventud la ira de Aquiles. ¿Cuál es más extensa? La Ilíada. Menos extensa la Odisea. Ambos tienen 24 cantos. ¿Quién los mandó a escribir? Pisístrato para las fiestas panatenaicas. Eso es sobre Homero. Alumnos, punto siguiente, acá. ¿De qué canta la Ilíada? ¿De qué cuenta la Odisea? Todo se desprende de la guerra de Troya. Todo se desprende de la guerra de Troya. La guerra de Troya fue el 12 AC. La guerra de Troya fue el 12 AC. ¿Correcto, alumnos? La guerra de Troya fue el 12
antes de Cristo. Enfrentó a dos pueblos. No lo olvides. Enfrentó a dos pueblos, griegos versus troyanos. Esta guerra que enfrentó a los griegos versus los troyanos duró 10 años. La guerra que enfrentó a los griegos y a los troyanos duró 10 años. 10 años. Profe, ¿los griegos se llamaban griegos o tenían otro nombre? Aqueos. A los griegos también se les conoce como aqueos. Y a los troyanos se les conoce también con el nombre de teucros. Teucros. Los teucros. Entonces, la guerra de Troya enfrentó en el siglo XII, año 1100, a dos pueblos, griegos y troyanos. ¿Cuánto duró? 10 años. ¿Quién ganó la guerra? Los griegos. ¿Quiénes ganaron la guerra? Los griegos. Pero Zeus, el dios de todos los dioses, ¿quería que ganara los griegos? No. Quería que ganaran los troyanos. Pero bueno, pues, Ulises, con la construcción del caballo de Troya, invirtió el destino. Fue Ulises el que invierte el destino. Ahora, la guerra de Troya, alumnos, tiene dos formas de explicarse. Uno es la versión histórica y dos es la versión legendaria. Profe, ¿por qué fue la guerra entre griegos y troyanos desde el punto de vista histórico? Fue el canal del Helesponto. Canal del Helesponto. La guerra que enfrentó a los griegos y a los troyanos fue por el canal del Helesponto. Es decir, los griegos ambicionaban las plantaciones de trigo. En otras palabras, fue una guerra de tipo comercial. Grecia quería expandirse hacia Asia Menor por el canal del Helesponto, que está al norte de Troya, por donde se sembraba trigo, para apropiarse del trigo y además para tener comercio con el Asia Menor. Ambición griega. Eso motivó a la guerra. Por el trigo, por el comercio. Fue una guerra de índole comercial. Historia. Historia. Fue una guerra de índole comercial. Historia. Pero en el curso de literatura, la historia no va con nosotros, sino va la ficción. Y hay una hermosa ficción, el rapto de Helena. El rapto de Helena. Rapto de Helena. Hay una leyenda que se llama el rapto de Helena. Recuerda que Helena era la hija de Zeus. ¿Quién es Helena, profe? La hija de Zeus. La diosa espartana, perdón, diosa, no, la reina espartana era la hija de Zeus, la reina espartana, esposa de Menelao, ¿correcto? Esparta. ¿Quién se la rapta? Rapta, pero lo voy a poner en comillas. Esto ya te estoy diciendo con esto que no fue rapto. Al poner comillas, te estoy diciendo que no fue rapto. París, atención, París, un troyano, le dio la manzana de la más bonita a la diosa Afrodita. En agradecimiento por haberla escogido como la más guapa, la más bonita, ¿qué hizo Afrodita? Le entregó a Helena enamorada. Cuando París se saludó con Helena,
su hijo de Afrodita, el de las flechitas de amor, ¿se acuerdan ustedes? El del corazón y de las flechitas, lanzó un flechazo a la pareja. Helena inmediatamente se enamoró de Paris como Paris de Helena, y los dos enamorados se largaron. Menelao convocó, Menelao, herido, cuernitos heridos, se inventó la idea de el rapto. Le dijo a su gente, Helena ha sido raptada, y convocó a su hermano, a quien va a nombrar jefe del ejército griego, Agamenón. Nombró a Agamenón el jefe del ejército griego. Luego convoca a Aquiles, el hijo de la diosa Tetis, y posteriormente convoca a Ulises, el más ingenioso de los reyes. 160 barcos, y fueron a rescatar a Helena. Menelao regresa con Helena 10 años después. Agamenón lo mata a su esposa al retornar. Esa es la tragedia que les explicaré después. Se llama la Orestiada. Aquiles fue asesinado en el año 10 de la guerra. Un flechazo en el talón. ¿Quién lo mató? Paris. Paris disparó a Aquiles, matándolo en el talón. Y Ulises se demoró 10 años en retornar a su hogar. Esa es la obra llamada la Odisea. Entonces, chicos, ¿cuál es más hermoso? Para mí, lo más hermoso es la leyenda. La historia es bonita, pero es muy seca en este caso. En cambio, la literatura acá se vuelve hermosa, bonita, legendaria, ¿no? Entonces, ya hemos visto la guerra de Troya y hemos visto algo de Homero y sus contemporáneos. Ahora, estimados estudiantes, ya teniendo 18 minutos, nos quedan unos 20 minutos, 10 para cada lado, para hablar brevemente de la Ilíada y la Odisea. ¿Quién es el héroe acá? ¿Por qué Ilíada? Ilíada por el nombre de Ilión. ¿Por qué se le llama Ilíada a la obra? Por Ilión. ¿Qué es Ilión? Donde se desarrolla la cólera de Aquiles, en la colina de Ilión. Era una colina en Troya, Como ahí fue la guerra, la violenta guerra entre Héctor y Aquiles, se le ha llamado la Ilíada. ¿Por qué la Odisea? Por el personaje principal. El personaje principal era Odiseo. ¿Qué es Odiseo? El antiguo nombre de Ulises. Antiguo nombre de Ulises. Se le llama Ilíada por el nombre de Ilión, colina en Troya. Y se le llama Odisea por el nombre de Odiseo, que era el antiguo nombre de Ulises. A esta obra se le llama el poema de la guerra. Y a esta obra se le llama el poema de la paz. El poema de la guerra, el poema de la paz. La Ilíada es el poema de la guerra, el poema de la paz. ¿Es cierto? Acá el héroe, el protagonista principal, el PP de la historia, el personaje principal es Aquiles. ¿Quién es él? Un semidios. Temperamental. Un semidios temperamental, ¿no? Que al igual que todos, tiene que estar sometido a las fuerzas del destino. El destino no lo hacen los hombres, chicos, guárdate en la cabecita. El destino lo construyen los dioses. El destino. Y el hombre tiene que aceptar su destino con con humildad, ¿no es cierto? Sobre todo con valentía.
Tienes que aceptar tu destino. Y Aquiles aceptó su destino, morir en la guerra de Troya, ¿no es cierto? Como otros aceptaron su destino. Héctor, morir en la guerra, ¿no? Y Odiseo aceptó su destino de, antes de llegar a su casa, perderse por los mares, porque era el castigo que le dieron los dioses por haberse atrevido a construir el caballo de Troya. El caballo de Troya. Muy bien. ¿Cómo se inicia la obra, la Ilíada? Con la peste de Apolo. Peste de Apolo. ¿Por qué razón, profesor? Ah, me olvidaba. Calíope, canto a... Se hace una invocación. Iba a poner acá, ya no tengo espacio, invocación a la musa. ¿Quién era la musa de la épica? Calíope. Calíope. Oh, Calíope, bendíceme en este canto. Así empieza. Siempre el poeta Homero o cualquier Aeda siempre se refería a Calíope, la diosa de la música, la diosa de la épica. Una vez que te pones en manos de la diosa Calíope, de la musa de la poesía, te habla de la peste de Apolo. Lanza flechas contra los barcos griegos. ¿Cuál es la razón de su ira? ¿Cuál es la razón? Se le ha acercado un anciano llamado Crises. Crises es sacerdote de Apolo. Crises es sacerdote de Apolo. Y le ha dicho, Apolo, Agamenón, el rey griego, ha tomado a mi hija Criseida, una niña, se la ha raptado y se lo ha llevado a sus barcos. Dios Apolo, yo que tantas libaciones he hecho en tu nombre, necesito justicia. Entonces Apolo ha empezado a lanzar flechas sobre los barcos griegos. Y todos saben que es Apolo, porque los dioses meten su cuchara en la guerra, acá participan. Hay un antropomorfismo, es decir, los dioses toman formas humanas. Entonces Apolo lanza su peste en favor de Crises y de los troyanos. La razón es que Agamenón ha raptado a una niña llamada Criseida. Apolo. Crises suplica por Criseida. Suplica por Criseida. Punto 1. Punto 2, estimado estudiante. Punto 2. En la obra La Ilíada, ahora sale al frente, sale a hacerle frente a Agamenón, el hijo de la diosa Tetis, que no le teme a nada. Es un semidios, no lo pueden matar. Le han clavado varias flechas en la espalda, en el corazón, y sus heridas cierran. No se le puede matar. Nadie sabe cuál es su punto débil. Así que él se acerca donde Agamenón y le insulta. Le dice, infeliz cara de perro, devuelve a la niña. Mi gente está muriendo. Los barcos están siendo incendiados. Devuelve a la niña, si no te la vas a ver conmigo. Bajo esa amenaza, Agamenón devuelve a Criseida, pero ¿sabes cómo se venga de ese insulto que le ha dicho cara de perro? ¿Sabes cómo se venga de este hombre que le insultó? Le rapta a su esclava Briseida. Ya te soplé. Criseida por Briseida. Atención, Criseida por Briseida. Devuelvo a Criseida, pero me llevo a su esclava de Aquiles, Briseida. Entonces, Agamenón y Aquiles, enfrentamiento. Verbal. Casi se van a las manos. Fue un enfrentamiento verbal.
Como ahora Aquiles va a su barco y no encuentra a su esclava, se siente humillado. Recuerda que él es temperamental, no controla sus emociones. Es como un niño grande. ¿Qué hace? Decide retirarse de la guerra. Punto 3. Retiro. Se retira de la guerra. Y acá he puesto súplicas. Atención, alumno. He puesto acá retiro y súplicas. ¿Quiénes le van a suplicar? Te nombro a 3. Te nombro a 3. El primero es el más viejo de los soldados, el rey Néstor, respetado por su ancianidad y su sabiduría, pero Aquiles no le hace caso. Luego va un rey joven, inteligente, Ulises. Tampoco le hace caso. Y luego va su amigo con quien él creció, un amigo desde los 7 años. Y no solo es un amigo, decían que entre ellos había una relación sentimental, Patroclo. Y le suplica que no se vaya de la guerra. Pero Aquiles, como ya te comenté, es un tipo temperamental, ¿no es cierto? Ha tomado una decisión el hijo de la diosa Tetis y se va. Amarra sus barcos. Patroclo, lleno de ira, ¿qué le pide? Sus armas, casco, escudo, pechera. Se disfraza de Aquiles. Patroclo entra a la guerra. Y se producen ahí varios enfrentamientos. Por ejemplo, Menelao pelea con París. Ajax pelea con Héctor. Y así entran. Y una de estas peleas es entre Patroclo con Héctor. Y Héctor descubre que Patroclo no era Aquiles, que era otro hombre que había tomado el uniforme de Aquiles. ¿Y qué hace Héctor? Lo arrastra, lo hiere, le roba las armas, le roba la espada, se lleva su espada, se lleva su casco y lo arrastra a Patroclo por el campo de batalla, asesinándolo de manera cruel. Y acá llegamos al kit del asunto. El kit del asunto. El punto 4. Profe, ¿cuál es el punto 4? La ira de Aquiles. Llegamos al kit del asunto, su ira de este semidios. ¿En qué consiste la ira? Arrancarse la cabellera y meterse carbón caliente a la boca. En su dolor, en su histeria, este hijo de la diosa decide volver a la guerra y pide nuevas armas al dios Hefaistos. Entonces, la ira de Aquiles es por Patroclo, por su amigo. Vuelve a la guerra. Vuelve a la guerra. ¿Qué es lo que él clama? Venganza. Lo que él clama es venganza. Y aquí hemos llegado a lo que es la ira incontrolable de Aquiles. Dime, ¿qué es la ira? La ira es un sentimiento poderoso que te domina. Aquiles no se dominaba. El hecho de arrancarse la cabellera, el hecho de mascar carbón caliente, eso te demuestra un poco dominio de tu temperamento. Punto 5. Mata a Héctor y lo deja 12 días insepulto. Duelo con Héctor. De Héctor te debo decir algo. Su hermana Casandra le dice que no va a volver vivo. No salgas, hermano. Aquiles te va a matar y va a arrastrar tu cuerpo y te va a abrir el intestino
para que los perros se coman tu cuerpo. No salgas. Pero aún así, Héctor sale sabiendo que es su destino morir como un héroe. ¿De qué me vale vivir como cobarde si puedo ser un héroe? Luchando. ¿Te das cuenta de su destino? El destino siempre. La idea de formar al guerrero para morir. Porque morir en la guerra era un acto de heroicidad. Entonces entra y 12 días queda insepulto. Insepulto. A merced de los perros. A merced de los perros. Pero los perros no tocan su cuerpo, porque la diosa Afrodita, seducida por esta valentía, decide cubrir el cuerpo con un bálsamo. De tal manera que los perros no osan morder el cuerpo de Héctor. 12 días después, el rey de Troya, Príamo, rescata a su hijo y hace los funerales. 6. Príamo, en una actitud de padre, cae de rodillas ante Aquiles, diciéndole que conoció a su padre llamado Peleo, ¿no es cierto? Y que fueron amigos, y que en homenaje a esa amistad os pido que me entregues el cuerpo de mi hijo. Al final, Aquiles cede y le entrega el cuerpo de Héctor para que se produzcan los funerales. Profe, se canta también el valor, ¿no? Claro, alumno. Uno de los tantos elementos que hay en la obra La Ilíada es el valor del hombre en la guerra, la aceptación del destino. Grábate, el valor del hombre en la guerra, la aceptación del destino inexorable, ¿es cierto? Ahora, cuando nos vamos a la Odisea, estimado estudiante, cuando nos vamos acá a la obra La Odisea, decimos que la obra se inicia cuando Atenea suplica a Zeus libertad para Ulises. Atenea le suplica a Zeus libertad para Ulises. Ya suficiente ha tenido 3 años que murió su gente, papá, y 7 años que está retenido en la isla de Ogygia. Papá, déjalo ir. Entonces Zeus pide a Hermes que le diga a la ninfa Calipso que deje ir a Ulises, que ya es tiempo de que él regrese a su casa. En ese momento, Atenea le agradece a Zeus y ella misma vuela al reino de Ítaca, que era el reino de Ulises, para decirle a su hijo, Telémaco, tu papá está vivo. Sal a buscarlo por los mares, porque va a tener problemas con el dios Poseidón. Punto número 2. Telémaco sale en busca del padre. Sale en busca del padre. ¿Quién se le presenta a Telémaco para decirle tu papá está vivo? Atenea. Atenea, sal a buscar a tu padre. Profe, ¿y a qué lugares busca al padre? Mira, ¿a qué lugares va? Mira. Va a 2 lugares, Telémaco, y ahí se va a demorar. El primer lugar donde llega Telémaco en un barco con sus amigos es al reino de Néstor. ¿Te suena el nombre de Néstor? Era el anciano sabio, quien le dice que no sabía dónde estaba su papá, pero que él presentía de que él estaba vivo. ¿Por qué no vas al reino de Helena y de Menelao? Ellos fueron los últimos en salir. Menelao y Helena. Llega al reino de Menelao y Menelao lo recibe con júbilo, Helena con alegría, porque están viendo al joven Ulises y le dicen, quédate unos días, porque se casaba la hija de Menelao con el hijo de Aquiles. Se casaba la hija de Menelao con el hijo de Aquiles. Y entonces le dice, quédate en estas bodas. Y ahí Telémaco se queda unos días. Mientras él estaba gozando y comiendo su parrilla
En el reino de Menelao, su papá era dado en libertad, soltado al mar por la ninfa Calipso. 3. Ulises libre. Ulises libre. Gracias al mandato de Zeus, acuérdate por favor, alumno, que Ulises estaba en cautiverio 7 años, en poder de la ninfa Calipso, quien quería tener un hijo con él. En esa isla un día era para Calipso y un año era para los hombres. Así que Calipso lo deja ir en 3 días. Ulises prepara su barco y zarpa hacia Ítaca, pero se queda a mitad del camino. ¿Por qué, profe? ¿Otra vez lo castigan? Así es, naufraga en Feacia. Punto 4. Feacia. Naufraga Ulises en Feacia. Profesor, ¿por qué naufraga? Porque Poseidón aún le tiene cólera. Poseidón aún le tiene cólera. No le ha perdonado que Ulises le reviente el ojo a su hijo. Por eso le tiene cólera. No le ha perdonado por más que los dioses. Sí, él no. Y lo revienta en la isla de Feacia. Llega sin ropa, Calato. Y ahí lo encuentra ¿quién? La chiquita Náusica. Y lo llama a su papá, Alcino. Le dice Náusica a Alcino: papá, hemos encontrado a un hombre sin ropa en la playa. Y lo llevan a Ulises, al reino de Feacia, y el rey le pregunta: oiga, Calato, ¿quién es usted? Y el Calato no se acordaba quién era. A los 2 días, un poeta llamado Demódoco, ¿sabes de qué habla, estimado estudiante? Empieza a cantar la historia del caballo de Troya. Empieza a contar. Y ahí Ulises recuerda que se llamaba Ulises. Y le dice: rey, yo soy Ulises, el rey de Ítaca. Ante el asombro del rey, él le invita a contar qué le pasó con su gente. Y señoras y señores, acá viene la parte más hermosa de todo el libro. Por eso le pongo check por adelantado. El relato de sus naufragios. Los relatos de Ulises. ¿Sí la captaste? ¿A quién le cuenta Ulises? ¿A quién le cuenta, estimado estudiante, Ulises sus aventuras? Al rey Alcino y a su hijita Náusica, en el reino de Feacia. No te olvides. ¿A quién le cuenta Ulises sus aventuras? A Náusica y a Alcino en el reino de Feacia. Profe, ¿qué le cuenta? Veamos. Esto lo voy a dividir en 9 partes, ¿ya? Aunque son 12 las islas. A ver, vamos a ver. 9 partes, ¿cómo hacemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, primero les habla del reino de los Siconios. El primer lugar donde llegó Ulises con su gente es el reino de los Siconios. Peleas con gigantes enormes que consumían carne humana. Luego, la isla de los Cíclopes. Gigantes de un solo ojo, donde Ulises le reventó el ojo al hijo del dios Poseidón. Luego llegaron a la isla del dios de los vientos, Eolo, quien ayuda a Ulises dándole los vientos en un odre. Le da los vientos en un odre, pero uno de su gente de Ulises mete un cuchillazo y se salen los vientos. Así llegan al reino de la maga Circe,
que convierte a la gente de Ulises en cerdos, que le pide sexo. Si no me das sexo, no hago que tu gente se convierta en humano. Así que Ulises tiene que darle su chupulún. Y cuando ya le dio su chupulún, recién su gente se convierte en seres humanos, pero ella viva, queda embarazada. Queda embarazada. Y Ulises se va, sigue su camino. Y allí llega a la isla de las sirenas. A la isla de las sirenas. Monstruos que con su canto adormecen y enloquecen a los hombres. Luego llega a la isla, al inframundo. Luego llega, atención alumnos, al inframundo. Ahí encuentra a su madre. Ulises encuentra a su mamá en el inframundo. Y su mamá le dice, tu esposa está que teje y desteje, teje y desteje, teje y desteje, esperándote. 7 desgraciados quieren tomar tu reino. Yo me suicidé. Yo me maté. No pude esperar. Pensé que habías muerto. Perdóname, hijo. Al salir del inframundo, llegan al reino de Escila, una serpiente enorme que causa remolinos y su gente sale disparado de los barcos. Casi muertos de hambre, llegan a la isla del Sol, donde la gente de Ulises se come una vaca y mueren envenenados. Y Ulises, completamente solo, llega a la isla de Ogygia, donde es retenido por 7 años. Donde es retenido por 7 años. ¿Te das cuenta cuál es lo mejor de la obra La Odisea? Los relatos de Ulises. ¿Cuál es lo más destacado de la obra La Ilíada? La cólera de Aquiles. Al final, punto 5, retoma su reino. Ulises retoma su reino después de matar a Eurímaco. Eurímaco. Él era el líder de los reyes que querían apropiarse. En la prueba del arco y la flecha, él demostró su calidad, su estrategia para el manejo del arco y la flecha. Logró derrotar a Eurímaco, ¿no es cierto? Y luego se reencontró con Eumeo, su porquero, con Laertes, su padre, y con Telémaco, su hijo. Una vez que ha tomado el reino, le pidió a su hijo que llame a su madre. Y ahí se produce, estimado estudiante, el perdón. No es tanto el perdón, sino la reconciliación. Ella le pide 2 pruebas a Ulises. 1, muéstrame la herida que tiene mi esposo en la musculatura para saber si eres tú. Y 2, cuéntame cómo fue la construcción del lecho nupcial. La construcción del lecho nupcial. Y Ulises le cuenta y le muestra. Recupera reino y mujer. Al día siguiente, los itaquenses le tiran piedra, pero Atenea les explica que él estuvo 10 años castigado por los dioses y que merece una segunda oportunidad para ser rey. Paz gracias a Atenea. Gracias a su diosa protectora, Atenea. La tutora va a tomarle una fotito, alumnos, va a tomarle una fotito de la pizarra, ¿ya? Para que ustedes en casa lo puedan tener. Si han copiado, en buena hora, pero igual la tutora ya le está tomando una fotito. Voy a mojarla para borrar, ¿ya?
Si hasta acá hubiera alguna duda, chicos, no lo duden, pregunten, por favor. Cronológicamente hablando, la Orestiada, ¿en qué parte se encuentra? ¿Qué dice tutora? No le entendí. Me preguntaba si, según la cronología, ¿en qué parte se encuentra la Orestiada? La Orestiada, vamos a ver ahorita, es, aunque les voy a contar muy chiquito por el tiempo, la Orestiada se da después de la guerra de Troya, después que los griegos regresan a su país. En ese momento recién se da la Orestiada, que es la continuidad, digamos, de la Ilíada y la Odisea. Ok, gracias.
Ahora sí. Gracias por tu paciencia. Tenemos 1:25, poco tiempo. Igual, tragedia griega, la tragedia griega, ¿ya? Algunos conceptos básicos de la tragedia griega que ustedes tienen que saber. ¿Cuándo se da la tragedia griega, estimados estudiantes? El 6 DC, el 6 antes de Cristo. Se le llama ya no periodo jónico, periodo ático. Este es el denominado periodo ático. Es el periodo ático. Atenas se convierte en la ciudad-estado. Atenas es la ciudad-estado. Tragedia griega. Periodo ático. Siglo VI antes de Cristo. Siglo VI, acá, cuidado. Siglo VI AC. ¿Ya? El teatro, la tragedia, surge en homenaje al dios Dionisio. Recuerda que Dionisio es el dios de la fertilidad, el dios del vino, el dios de la fertilidad. Había 2 fiestas al año por Dionisio, anótenlo por favor. Las grandes dionisiacas y las pequeñas dionisiacas. Las grandes dionisiacas eran en marzo y las pequeñas dionisiacas eran en diciembre. ¿Qué cosa era? La cosecha de la uva. La gente se pintaba la cara después de pisar la uva con lo que quedaba. Y ahí un hombre se ponía la piel del macho cabrío, de aquel animal que se comía la uva, se ponía la piel del macho cabrío. Este hombre que se ponía la piel del macho cabrío se llamaba Tragos. Tragos, grábense bien, Tragos. De ahí viene tragedia, Tragos, y él recita unos poemas al dios del vino. Estos poemas se llaman ditirambos. Estos poemas se llaman ditirambos. Ditirambos. 1. 2. Luego surge un grupo de ancianos que se reúne para cantar al dios Dionisio. Coreutas. Eran ancianos. Ancianos. Más adelante, un coreuta, uno de ellos, da un paso adelante. Así como la canción, tírate un paso adelante, el corifeo, y se convierte en actor. Y se convierte en actor. ¿De dónde sale el corifeo? Sale de los coreutas. Y se produce entre los dos un diálogo entre los coreutas y el corifeo. Y ahí está el germen del teatro. Hasta que un hombre llamado Corega, él es como una especie de, no que propicia, el que genera el teatro. Era un empresario, le vamos a poner, un empresario. Él empieza a divulgar estas representaciones teatrales por toda Grecia. Y uno de esos primeros hombres se llamó Tespis. 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 Profesor, ¿cuál era el fin de una obra de teatro? ¿Para qué se representaban las obras de teatro? ¿Cuál era la finalidad? La catarsis. ¿Alguna vez usted, señorita, ha llorado? Usted, joven que me está escuchando en casa, ¿alguna vez ha llorado? Sí, debe haber llorado. Sí, Dime, ¿qué has sentido después de llorar? ¿Te has sacado como un peso de encima o no? Sí. a veces. A ver, Sí. la mayoría de veces sí. Lloras, pero después como que te relajas. Esa es catarsis. ¿Qué es catarsis? Liberación. Liberación. Liberación de tensiones. El teatro tenía la función de una liberación de tensiones a través del llanto o a través de la risa en el caso de las comedias. Pero en Grecia no se destacó en la comedia. En Grecia se destacó en la tragedia. ¿Y cuál era la función? La catarsis. Liberarte de tensiones. Profe, además decían que el teatro tenía unidades, ¿cierto? Unidades. Para que una obra sea perfecta,
tenía que tener 3 unidades: tiempo, acción y lugar. Mira, escucha, no más de 24 horas. Una obra perfecta tenía que ser no más de 24 horas. No, no cortadas, sino todas las acciones encadenadas. Y algo más, en un mismo lugar, no cambiar de escenario. Un mismo lugar, acciones encadenadas y no más de 24 horas. Las unidades del teatro. ¿Sabes quién habló de las unidades del teatro? Aristóteles, en su libro La Poética. Aristóteles. Y Aristóteles dijo que la obra más perfecta por cumplir esta regla es Edipo Rey. Edipo Rey. ¿Y Edipo Rey de quién es, chicos? De Sófocles. De Sófocles. Nacido el 496 antes de Cristo. Nacido el 496, alumnos, antes de Cristo. Antes de Cristo, mira. Profe, ¿qué le diferencia Sófocles de Esquilo? ¿Quién es el autor de la Orestiada? Antes de entrar a Sófocles, el autor de la Orestiada, alumno, es el padre del teatro, este señor que estoy escribiendo acá. ¿Ve? Él es el padre del teatro, Esquilo. A él se le conoce como el padre del teatro. Esquilo. ¿Correcto, alumnos? Esquilo. ¿Quién es Esquilo? El padre de la tragedia. Él es el padre. Pero su teatro, alumno, su teatro no tenía contenido humano. Era un teatro como de robots. Gente que te mataba, muere. Y no se le veía una pizca de sentimientos. ¿No es cierto? Y además él hacía trilogías. Una de sus famosas trilogías se llamó La Orestiada, o se llama La Orestiada. La primera parte hablan de un rey que fue a la guerra de Troya, Agamenón. Cuando retorna de la guerra, su esposa lo mata. Retorna de Troya. Retorna de Troya. Y su esposa lo asesina. Agamenón, el que fue el jefe del ejército griego, retorna de Troya, se acuesta y su mujer le corta la cabeza mientras él está descansando en la bañera. Esa es la parte número 1. Profe, ¿y por qué lo mata su mujer? Porque le tenía cólera, porque Agamenón sacrificó a su hija Ifigenia. Por Ifigenia. No entiendo, profe, te hago entender. Cuando se desató la guerra de Troya, a Agamenón le dijeron los dioses: si sacrificas a tu hijita, la menor de 12 años, creo que tenía menos, 10, ustedes ganan la guerra. ¿Y sabes qué hizo el salvaje de Agamenón? Mató a su propia hija. 10 años después, cuando él retorna a su casa, su esposa jamás lo ha perdonado y lo mata en la bañera en compañía de su amante, porque ella ya se había conseguido su amante. Su amante se llamaba Egisto. Parte 1. Ahora sí me entendiste. La parte 2 se llama Coéforas. Coéforas. La parte 2 de esta obra se llama Coéforas. Orestes, Orestes, el hijo de Agamenón. Orestes, venga al padre. Mata a su mamá. ¿Cómo se llama cuando uno mata a la madre? Matricidio. Orestes retorna después de años para limpiar la sangre que su madre ha derramado de su padre. Mata al amante y luego mata a su propia madre. Punto 3. Euménides. Euménides. La tercera parte se denomina Euménides. Juicio a Orestes. Juicio y exculpación.
al final en la obra se va a juzgar a Orestes si está bien lo que hizo, y al final, en voto de los dioses, Orestes es exculpado de su hecho horrendo de haber asesinado a su propia madre. Hasta ahí era Esquilo el escritor más amado, hasta que llegó su alumno Sófocles. ¿Sabes qué hizo Sófocles? Eran 2 actores en la época de Esquilo, añadió el tercer actor. Añade el tercer actor. Añade el tercer actor. ¿Y sabes qué le dio esto? Cuando tú añades algo, le agregó esto. Él le añadió dinámica. 1. ¿Cuál es la diferencia entre Sófocles y Esquilo? Que Sófocles le dio mayor dinámica, mayor movimiento al teatro. Número 2. Psicología y humanismo. Psicología y humanismo. La obra de Edipo Rey es buenaza porque Edipo llora, grita, nos contagia esa actitud humana que tú y yo tenemos, la de asustarnos, la de tener miedo, esa actitud psicológica y humana que no tenía Esquilo. Entonces, la segunda diferencia nos está en introducirle elementos de psicología y de humanidad. La otra característica de Sófocles, ¿no?, rompe las trilogías, desecha las trilogías, desecha las trilogías, desecha las trilogías. Ahí están uno de los aportes más importantes de Sófocles al teatro. Muy bien. ¿Cuánto recuerdas Edipo Rey, alumno? ¿Cuánto recuerdas Edipo Rey? ¿Sabes cuál es el tema? La inexorabilidad del destino. Tema de Edipo Rey, profe. ¿Cuál es el tema de Edipo Rey? El destino inevitable. El destino inevitable. Cuando alguna vez te preguntan cuál es el tema de Edipo Rey, no lo olvides. El tema es el destino inevitable. Tú no puedes ir contra el destino. Tú no puedes ir contra el destino. Te cuento cuál fue el destino de Edipo. Bien, mira, número 1, Layo. Escúchame, Layo. Layo tenía 18 años, el papá de Edipo. Antes de engendrar a Edipo, tenía 18. Era un chico raro, poderoso, raro. Lo llevó a su sobrino Crisipo al mar y lo violó. Cometió pedofilia, se llevó a su primito de 10 años al mar y lo violó. Crisipo se suicidó días después, de vergüenza y de asco de haber sido violado por su propio primo. Con el paso de los años le buscaron mujer a Layo, porque tenía que procrear, porque tenía que unir reinos. Layo y Yocasta se casaron. Layo y Yocasta se casaron, pero Layo había recibido la maldición de los dioses por haber violado a Crisipo. Le dijeron: Layo, tú nunca vas a poder tener hijos, y si lo tuvieras, tu hijo te va a matar y le va a hacer parir hijos a su propia madre. Provecho, Layo, desgraciado y maldito. Así que Layo se casó y nunca lo tocó a su mujer. Layo nunca tocó sexualmente a su mujer. Pero un día su mujer, después de casi un año, le dio de beber vino. Lo emborrachó a Layo para saber si Layo era o no era hombre. Y tuvo sexo. Y la mujer quedó embarazada.
Meses después se lo confesó. Edipo, voy a tener un hijo tuyo. Perdón, Layo, voy a tener un hijo tuyo. Vuelvo, Layo, voy a tener un hijo tuyo. Y Layo le dijo, pero si nunca hemos tenido sexo, ¿te acuerdas el día que te di vino hace 8 meses atrás? Sí, 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 que me dolía la cabeza. Yo te violé. Y estuve ovulando y me hice embarazar. Edipo, por favor, un hijito para que sea tu sustituto. No me niegues. Layo lloró y le dijo, ese hijo te va a hacer parir hijos a ti y a mí me ha de matar con un palo. ¿Eso quieres? La mujer tembló, llamó a un soldado y le dijo, maten a este niño. Los soldados se llevaron al niño y no lo mataron, lo dejaron colgado de un árbol hasta que sus pies se hincharon. Eso significa Edipous. Edipous significa pies hinchados, pies hinchados. ¿Sabes quién lo recogió del árbol donde Edipo estaba colgado? Forbes. Forbes. Y lo llevó lejos, 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 far away, lejos, lejos, far away, lejos, muy lejos, a un lugar llamado Corinto. Y le entregó a la señora este bebito, lo recogió del monte Citerón. Al parecer sus padres son Layo y Yocasta. Críalos tú. Polibio crió a Edipo con su esposa Mérope. Lo criaron durante 18 años. 18 años. A los 18 años Edipo se enteró cuando fue insultado por un borracho que le dijo que no se parece a sus padres. Entró al oráculo y el oráculo le dijo, Edipo, maldito, pronto te casarás con tu mamá y matarás a tu padre. Pensando que Polibio y Mérope eran sus verdaderos padres, agarró su mochila y se largó. Y se largó. ¿A dónde crees que se fue? A Tebas. Maldita sea, al reino de sus padres verdaderos. Y al llegar en una bifurcación de caminos, en un cruce de caminos, mató a Layo sin saber que estaba matando a su padre. Se defendió con un palo porque le metieron el caballo. Mató a su padre. No sabía, pero uno escapó y ese uno mintió. Atención, mintió. ¿Qué le dijo a la reina? Que habían sido unos asaltantes de camino. Y cuando Edipo llegó a ese reino, preguntó, ¿quién mató a Layo? Unos asaltantes de camino. Así que, ¿qué hizo Edipo? Como había una esfinge que no dejaba entrar ni salir gente de Tebas, él mata a la esfinge. 8. Mata a la esfinge. A la esfinge. Y es nombrado rey de Tebas, el segundo rey de Tebas, por salvar a Tebas de la esfinge. Se casa con Yocasta y le hace parir 4 hijos. 4 hijos y pasan 18 años. Finish. Hasta acá no es la obra de Edipo Rey. Hasta acá no te he contado la obra de Edipo Rey. Ahora sí, tomo mi agüita y te cuento la obra Edipo Rey. Edipo Rey. Se inicia a las 7 de la mañana y termina a las 7 de la mañana del día siguiente. Unos ancianos, se ha desatado la peste en la ciudad de Tebas. Los ancianos, los más viejos de la ciudad de Tebas, le piden solución. Edipo, solución. Para la peste. Solución para la peste. Edipo, punto 1. Punto 2, ¿qué les promete? Antes del amanecer mañana, la peste va a estar solucionada. Te los juro, yo Edipo les doy mi palabra. Voltea y le dice, cuñado Creonte, el hermano de Yocasta, mi querido cuñado,
anda al oráculo y pregunta por qué me han lanzado una peste a mi pueblo. Creonte va al oráculo y trae la solución. Vuelve al mediodía. Creonte ha ido al oráculo, se ha trepado en su caballo, ha ido al oráculo y le ha dicho: Edipo, traigo la solución, y lo trae. ¿Sabes cuál es la solución para que cese la peste? Edipo, ¿sabes cuál es la solución? El destierro. ¿El destierro de quién? Del asesino de Layo. Destierro del asesino de Layo. Del asesino. ¿De quién, profe? Del asesino de Layo. Esta es la solución, estudiante. Que se debe ir el maldito que asesinó a Layo. Ese debe irse, si no la peste va a arrasar con todo. Edipo recuerda que él cree no haber matado a nadie, porque uno se escapó. ¿Recuerdan lo que dijo? Le echó la culpa a unos asaltantes. Punto 3. Llama al ciego Tiresias, el adivino. El atardecer, cayendo la noche. ¿Qué hace el adivino Tiresias? El adivino Tiresias acusa a Edipo. Tiresias acusa a Edipo. El asesino de Layo eres tú. Y Edipo se ríe. No seas payaso, pues. Al asesino, a Layo, lo mataron unos asaltantes de camino. Tú te has puesto de acuerdo con Creonte para quitarme el reino. ¿Quieres que yo me vaya? Creonte, maldito, mi cuñado, 1000 veces maldito, quiere que yo me vaya. Mira, toda su furia de Edipo lo vuelca contra Creonte. Yocasta no sabe a quién defender, o a su marido o a su hermano. Y Yocasta dice: Edipo, tienes razón, tú no puedes haber matado a mi esposo, porque a mi esposo lo mataron unos asaltantes de camino. Este ciego nunca se ha equivocado, pero qué raro que ahora diga eso, ¿no? Y Edipo le dice: además, a mí me habían dicho que yo iba a matar a mi padre y me iba a casar con mi madre. Y Yocasta le dice: ¿Quién te ha dicho eso? Es mi destino, nunca te lo conté, me daba miedo contártelo. Ay, Edipo, maldita sea. A mí me han dicho que yo me iba a casar con mi hijo, pero no te preocupes. Mi hijo murió, mi hijo murió. ¿Estás seguro de eso? Sí, murió. Lo dejaron y me trajeron su sangre. Tú no puedes, jamás, imposible. Tú no, mi hijo ha muerto. Y Edipo dice: qué raro nuestra historia, como que quisiera unirse. Y de pronto le tocan la puerta. Edipo, un mensajero del reino de tu padre, un mensajero del reino de tu padre, mensajero de Corinto, mensajero de Corinto, del reino de tu papá. Y Edipo dice: ¿no ves, Yocasta? Mi padre acaba de morir de muerte natural. Yo no le he matado. Me liberé de mi destino y jamás voy a volver, porque si vuelvo, puede que me case con mi mamá. ¿Me entiendes, Yocasta? Mi padre ha muerto de muerte natural. Yo no lo maté, ni me casé con mi mamá. Y el mensajero le dice: Edipo, discúlpame, tengo que contarte algo más. Que antes de morir tu padre nos reveló que a ti te recogieron de un monte que se llama Citerón. Que ese hombre que te recogió del monte Citerón se llama Forbes, aún vive, por si quieres saber quiénes son tus verdaderos padres. Edipo se quedó sin piso, maldita sea. ¿Cómo temblaba Edipo? Le acaban de decir que su papá no es su papá, que lo recogieron de un monte Citerón, y que ese pastor llamado Forbes sabe. Y Yocasta empezó a temblar. Yocasta empezó a temblar. Presentimiento. En la madrugada, alumnos, llegó Forbes. Y Forbes devela la verdad.
devela. Develar, muestra, devela la verdad. Cuando Edipo le preguntó, ese niño que recogiste y se lo entregaste al rey Polibio y a la reina Mérope, dime, ese niño, ¿de quién es? Y el pobre pastor temblando le dijo, es de Layo y de la señora Yocasta. Maldita sea. Edipo acaba de comprobar que esa mujer que acaba de salir gritando es su mamá y el hombre que él mató es su padre. Es su padre. Que se cumplió su profecía. Punto 6. Yocasta se ahorca con sus trenzas. Yocasta. Fuera de escena. Ninguna escena de violencia se representaba ante el público. Me olvidé decirte, ninguna escena de violencia se representa ante el público. Yocasta se ahorca. Edipo se arranca los ojos. Edipo se revienta los ojos. Empezaron a cantar los gallos. Empezaron a cantar los gallos. Creonte apareció y miró a Edipo con el ojo reventado y a su hermana muerta. Tapó a la hermana, cubrió el rostro de Edipo. Llegaron los hijos de Edipo, que eran 4. Y Creonte dijo, son las 7 de la mañana. Edipo, te tienes que largar, porque si no la peste va a arrasar al pueblo. Abrieron las puertas y el pueblo se enteró de que la peste había cesado, de que el culpable de todo es Edipo rey. El destierro. 7 parte Edipo al destierro. Y colorín colorado, la historia ha terminado. Chicos, me lavo la manito y luego trabajamos las claves. Ok, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Listo, chicos, ya están con la fotito que les envió la tutora y vamos a las preguntitas. ¿Se han dado cuenta? El tiempo es, cuando esas historias largas como la de Edipo, es un tanto cruel el tiempo, ¿no? Bien, vamos a la pregunta 1. ¿Ya? La literatura griega lleva el rótulo de clásica, precisamente por formar una tradición en la cultura occidental.
Por ello aseguramos que sus aportes aún perviven en nuestro concepto de estética literaria. De acuerdo a la siguiente afirmación, se puede señalar que la literatura griega trasciende, ¿sabes por qué, alumno? Dedito, por su carácter formativo en la tradición literaria. ¿Qué significa eso? Que al ser clasicismo inspiró a todas las literaturas que vinieron después. ¿Ok? Inspiró a todas las literaturas que vinieron después. Señale verdadero o falso. Sobre la épica, atención sobre la épica, fueron compuestas en forma oral para ser recitadas ante el público, verdadero. Se elogian las grandes hazañas elegíacas, no. Elegíacas no. Las grandes hazañas, no elegíacas. La palabra elegíaca ahí le malogra, falso. Sus orígenes fueron los cantos corales en honor a las musas, falso. Es en honor a Calíope, la diosa de la poesía, falso. La Ilíada de Homero es considerada como una de las más representativas, verdadero. Enanito. 2, enanito. 3, alumno. La Ilíada y la Odisea, te piden el tema, facilísimo el tema. La B, la cólera de Aquiles, el regreso de Ulises a Ítaca. La cólera de Aquiles y el regreso de Ulises a Ítaca. La 3. La 4. Una de las afirmaciones es característica de la epopeya homérica. La E, el discurso lógico, coherente y armónico. O sea, el equilibrio entre la forma y el fondo. El equilibrio entre la forma y el fondo. 4, la E. 5. La literatura clásica griega destaca por la búsqueda de belleza. Esta belleza se puede alcanzar su cumbre en la simetría, el equilibrio entre la forma y el contenido. Por otra parte, es notorio que todo lo planteado, incluso cuando se trata de divinidades, gira alrededor del hombre. Por ello decimos que es antropocentrista. Letra A. 5, la letra A. 6. En la literatura griega se plantea un antropocentrismo. Esto quiere decir que el hombre es el centro y medida de todas las cosas. Teniendo en cuenta la siguiente información, podemos apreciar que una de las alternativas no es característica. ¿Sabes cuál no es? La B. No tiene nada que ver con el liberalismo. El liberalismo que se da en el siglo XVIII. 6, besito. 7. La épica griega tiene una función esencialmente narrativa y de acuerdo con la estética de su tiempo estaba compuesto en verso. Como ejemplo tenemos las epopeyas homéricas, por lo que esta literatura griega es esencialmente dedito, narración que se nutría de mitos y de leyendas. ¿Cómo se construye la Ilíada y la Odisea, chicos? A través de los mitos y las leyendas. Inclusive Edipo, ¿te has dado cuenta? Es un enorme mito. Para hacerlo teatro se ha tomado una partecita, solo 24 horas de la vida de Edipo. ¿Te has dado cuenta? Solo 24 horas de la vida de Edipo. 8, chicos, chicas, marque la opción que completa correctamente el siguiente enunciado. Es uno de los eventos narrados en la Odisea, epopeya que concluye con la C, alumnos. El enfrentamiento contra el gigante de un solo ojo, Polifemo, y la muerte de los pretendientes. Así termina la obra, la Odisea, cuando él recupera su reino de Ítaca. 8C. 9. Señale la alternativa donde se aprecia qué acontecimiento no ocurre en la Ilíada. No ocurre la E, la muerte de Aquiles. Eso se da en el año 10. La Ilíada es en el año 9. La Ilíada es en el año 9. Y la muerte de Aquiles es en el año 10, después de la Ilíada. 9E. 10. Marque la alternativa. ¿Qué acontecimiento no ocurre en la Ilíada? La B. El castigo de Zeus. No era el castigo de Zeus, fue de Apolo. ¿Te acuerdas que te dije? La peste de Apolo, no la peste de Zeus.
La peste de Apolo. La E también, si tú lo puedes ver, es otra respuesta. Pero acá, cuando nos habla exclusivamente de la obra, la Ilíada, la B es más contundente que la respuesta E, porque esa respuesta está dentro de la obra. El castigo de Zeus, cuando es el castigo de Apolo. La otra sale de la obra, pero también es una respuesta. Dos respuestas, la B y la E. La B es más contundente porque es parte de la obra, solo que se ha variado un nombrecito. Marque la 10, marque la alternativa. ¿Qué acontecimiento no ocurre? Bueno, ya les dije, la 10 era la B. 11. La diosa Palas Atenea le pide a Aquiles, una vez culminada la venganza hacia los pretendientes, que restaure la paz. Le pide a Aquiles, raro, ¿no? Debe ser a Ulises, ¿sí o no? La diosa Palas Atenea le pide a Ulises, una vez culminada la venganza hacia los pretendientes, que restaure la paz entre los itaquenses. Recordemos que esta diosa es símbolo de la justicia. En torno a la afirmación respectiva, podemos señalar que corresponde a la D, la paz entre Odiseo y los familiares de los pretendientes. Pero ahí hay que tener cuidado con el inicio de la pregunta. Debería ser: la diosa Palas Atenea le pide a Ulises. A Ulises. No sé si estará así. Yo le tengo acá con fallita. Y 12 y último, ¿cuál es la obra de Hesiodo? La D, la Teogonía. La Teogonía. Chicos, si hay alguna duda o pregunta, háganmelo saber a través de la tutora o abran su micrófono. Profesor, Dígame. ¿Píndaro está ubicado en el periodo jónico? Claro que sí. Con Hesiodo y con Safo. Gracias, profe. Muchas gracias, chicos, por su atención. Gracias, tutora. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Cuídese. Gracias, profesor. Gracias a Cuídese. ustedes. Gracias, profesor. Hasta luego.